Todos amaron su sonrisa. Nadie escuchó sus gritos. En la morgue, el cuerpo de Marilyn estaba frío, pero su secreto quemaba. Un diario rojo, nombres que harían caer imperios, desapareció antes de la primera incisión. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice la última página manchada de sangre? Si lo abres, cavarás tu propia tumba. El mito ha muerto. La pesadilla acaba de empezar. El diario rojo desaparecido de la morgue. No querrás saber la verdad. Son las 3 de la mañana. El aire en la cabina está pesado. Casi puedo oler el humo de los cigarrillos que ya no se fuman aquí. Marilyn está sola. La habitación es lujosa. Sábanas de seda. Una luz tenue, el teléfono cuelga del auricular. No hay voz al otro lado, solo el zumbido de la línea muerta. Ella mira hacia la mesilla. Allí está, el diario rojo. Es pequeño, forrado en piel. Huele a perfume caro y a miedo. En esas páginas no hay poemas. Hay nombres, nombres que mandan en el mundo. Nombres que duermen en la Casa Blanca. Marilyn sabe que el papel es peligroso. Más que una bala, Bobby le advirtió. Jack no coge el teléfono. El glamour de Hollywood se está pudriendo. Las sombras en las esquinas de la habitación parecen moverse. No son fantasmas, son hombres con traje gris. Ella escribe una última frase y cierra el cuaderno horas después. El cuerpo está frío. La noticia vuela, el forense anota la hora, entra en la oficina. Deja las pertenencias de la actriz sobre la mesa de metal. El diario rojo resalta sobre el acero. Es una mancha de sangre seca. El forense sale a beber un café. Solo tarda 2 minutos. El pasillo está desierto. El silencio de la morgue es absoluto. Al regresar, abre la puerta. Mira la mesa. El diario no está. No hay rastro de forcejeo. No hay ventanas abiertas. El cuaderno que contenía los secretos de los Kennedy se ha esfumado. Alguien limpió la escena. Alguien borró las palabras. Dicen que Marilyn se suicidó. Dicen que estaba loca, pero los muertos no esconden libros. En algún lugar de Washington, una chimenea arde, o quizás el diario sigue guardado en un cajón que nadie puede abrir. La oscuridad de la noche sigue aquí, conmigo. Y ese cuaderno rojo sigue gritando en el silencio, sin que nadie pueda oírlo. Todavía, el forense, cuyo nombre la historia oficial olvidaría pronto, sintió un escalofrío que no provenía de las cámaras frigoríficas. Sus dedos, aún manchados de una mezcla de químicos y cansancio, temblaron al rozar la superficie de metal donde hace apenas 60 segundos descansaba el objeto. La marca de condensación que el cuaderno había dejado sobre el acero se evaporaba ante sus ojos, desapareciendo como un suspiro en una habitación cerrada. Dio 3 pasos hacia atrás. El eco de sus propios zapatos contra el suelo de baldosas le pareció un estruendo insoportable. En la morgue el aire se volvió denso, cargado con un olor metálico que no era sangre, sino algo más antiguo. Algo que olía a archivos quemados y a secretos enterrados bajo toneladas de cemento. ¿Hola? Su voz fue un hilo quebradizo que se perdió en la inmensidad del pasillo. Nadie respondió. Sin embargo, sintió una mirada. No era una mirada humana, cargada de juicio o curiosidad. Era la mirada de una institución. Una presencia fría, vasta y sin rostro que lo observaba desde las esquinas, donde la luz de los fluorescentes no llegaba a penetrar. Salió al corredor buscando al guardia de turno, pero la garita estaba vacía. El café sobre el mostrador aún humeaba, enviando una voluta de vapor hacia el techo, pero no había rastro del hombre que debía vigilar la entrada. En el reloj de pared, las manecillas parecieron detenerse durante un segundo eterno antes de retomar su marcha rítmica. Eran las 5:15 de la madrugada. Mientras tanto, a 3000 kilómetros de distancia, un coche negro de cristales opacos se deslizaba por las calles desiertas de Georgetown.
En el asiento trasero, un hombre cuyas manos nunca habían tocado el arado ni el martillo sostenía el diario rojo. No lo abría, no necesitaba hacerlo. Sabía que cada palabra escrita con la caligrafía apresurada de Marilyn era una sentencia de muerte, no para ella, que ya había pagado el precio más alto, sino para el delicado equilibrio de un imperio construido sobre cimientos de barro y lujuria. El hombre sacó un encendedor de oro. El chasquido del metal al abrirse sonó como el martillo de un revólver. Pero antes de acercar la llama al cuero, una extraña sensación lo detuvo. El cuaderno estaba caliente, demasiado caliente. A través de la piel roja del diario, algo parecía latir, un pulso débil, rítmico, como el corazón de un pájaro atrapado. El hombre frunció el ceño y por primera vez en 30 años de servicio a las sombras, sintió una punzada de duda. Dicen que el papel no tiene voz, pero aquel objeto vibraba con una energía eléctrica, un lamento silencioso que recorría sus dedos y se instalaba en la base de su cráneo. En la morgue, el forense regresó a la mesa de autopsias. Algo le obligó a mirar debajo de la camilla. Allí, en el suelo de baldosas blancas, encontró un pequeño objeto que los hombres del traje gris habían pasado por alto en su prisa quirúrgica. Era un tapón de frasco de pastillas, uno pequeño, de plástico transparente. Pero al recogerlo, el forense notó que dentro no había residuos de barbitúricos. Había una nota mínima enrollada con una precisión obsesiva. Con manos torpes, desenrolló el papel. Solo había un número de teléfono y una dirección escrita en una tinta que parecía brillar bajo la luz artificial. No era una dirección de Los Ángeles. Era un punto exacto en el desierto de Nevada. En ese momento, las luces de la morgue parpadearon 1, 2, 3 veces. El zumbido de los refrigeradores cesó de golpe, sumiendo el lugar en un silencio sepulcral. En la penumbra, el forense escuchó un sonido que le heló la sangre. El arrastrar de una sábana de seda sobre el metal, justo detrás de él, donde el cuerpo de la actriz debería estar descansando bajo el frío eterno. Un susurro, suave como el roce de una gasa, llenó el espacio vacío. Ellos no pueden quemar lo que ya está escrito en el aire. El forense no se atrevió a girarse. Sabía que, si lo hacía, vería algo que la lógica no podría explicar. El diario rojo no era solo un registro de nombres, era un ancla, y ahora que el ancla se había movido, algo más estaba cruzando el umbral. El forense sintió que el aire se espesaba, transformándose en una sustancia viscosa que dificultaba cada inspiración. Sus dedos, aún apretando la pequeña nota encontrada en el tapón, comenzaron a entumecerse bajo un frío que no procedía del ambiente, sino del papel mismo. Reunió el valor suficiente para girar el cuello, centímetro a centímetro, mientras el sonido del arrastre cesaba para ser sustituido por un goteo rítmico. La camilla de acero quirúrgico estaba vacía. La sábana de seda que un minuto antes cubría los restos de la mujer más deseada del mundo yacía amontonada en el suelo, adoptando una forma vagamente humana, como si el vacío hubiera decidido cobrar volumen. Sobre la superficie metálica de la mesa no quedaba rastro de la autopsia, solo una mancha de humedad que se extendía con rapidez, dibujando símbolos que el médico no lograba descifrar, pero que hacían que sus ojos lagrimearan de puro pavor. El número, susurró una voz que parecía provenir de todas las paredes a la vez, una polifonía de 1000 gargantas rotas. Llama al número, Arthur. El forense retrocedió hasta chocar con el armario de los químicos. Él no se llamaba Arthur. Nadie en aquel edificio conocía su segundo nombre. Un secreto enterrado en su certificado de nacimiento en una pequeña aldea de Maine hacía más de 50 años. A 3000 kilómetros de allí, en el coche que recorría Georgetown, el hombre del encendedor de oro soltó un alarido sordo. El diario rojo ya no solo latía, estaba supurando.
Un líquido negro, denso y con olor a ozono y a tierra vieja, brotaba de entre las páginas cosidas a mano. El hombre intentó arrojar el cuaderno al suelo del vehículo, pero el objeto parecía pegado a sus palmas por una fuerza magnética irresistible. «Detén el coche», le gritó al chofer, pero su voz murió en su garganta al mirar por el retrovisor. El asiento del conductor estaba vacío. El volante giraba solo, con movimientos precisos y mecánicos, guiando el vehículo por las avenidas desiertas hacia un destino que no figuraba en ningún mapa oficial. Los cristales opacos comenzaron a cubrirse de una escarcha negra, bloqueando la visión del mundo exterior. El hombre, que había ordenado ejecuciones con la misma frialdad con la que se anuda una corbata, sintió por primera vez el roce de una justicia que no entendía de leyes humanas. De repente, el diario se abrió por la mitad con un crujido de huesos rotos. Las páginas no contenían los secretos de alcoba de la actriz, ni los nombres de los políticos que habían desfilado por su cama. Las letras bailaban reordenándose en tiempo real, formando un mapa estelar que no correspondía a la configuración del cielo terrestre. En el centro de la página, una sola frase escrita en una tinta carmesí que aún brillaba: «El desierto recuerda lo que la historia olvida». En Nevada, a cientos de kilómetros de cualquier rastro de civilización, una vieja antena de radio abandonada desde la Segunda Guerra Mundial comenzó a girar. El metal oxidado chirrió contra el viento seco de la madrugada, emitiendo una señal de frecuencia ultra baja que hizo que los coyotes a 10 leguas a la redonda aullaran al unísono. Bajo la arena, en una instalación que no figuraba en los presupuestos del Pentágono, una serie de bombillas de tungsteno se encendieron después de 4 décadas de oscuridad. El zumbido de los generadores subterráneos despertó a algo que había permanecido en letargo, alimentándose solo de los ecos de las conspiraciones y los suspiros de los muertos. De vuelta en la morgue, el forense miró la nota en su mano. El número de teléfono comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Sin ser consciente de sus actos, como un autómata movido por hilos invisibles, caminó hacia el teléfono de pared de la sala. Sus dedos marcaron los 10 dígitos con una precisión sobrenatural. Al otro lado de la línea, el silencio fue absoluto durante 3 segundos. Luego una voz que sonaba como el roce de 2 lápidas al frotarse respondió: «Ya era hora. Ella lleva esperando desde 1962». El forense bajó la vista hacia sus pies. La sábana de seda en el suelo comenzó a elevarse, flotando en el aire grisáceo de la morgue, mientras una silueta invisible empezaba a tensar la tela desde dentro, revelando los contornos de un rostro que no tenía ojos, sino 2 cuencas llenas de una luz blanca y hambrienta. El frío era ahora absoluto, un cero lógico que detenía el tiempo y la razón. En Georgetown, el coche negro se detuvo frente a una casa que no debería estar allí. El hombre del diario rojo vio cómo las puertas se bloqueaban con un chasquido metálico final, mientras el cuaderno empezaba a devorar la luz de la cabina, absorbiendo cada fotón hasta dejarlo en la más completa oscuridad. Solo quedaba el latido, un latido que ahora compasaba perfectamente con el suyo propio. El doctor Elias Vance sintió que sus pulmones se convertían en 2 bloques de cuarzo. El aire de la morgue, antes aséptico y pesado, ahora portaba un aroma a gardenias podridas y ozono. Frente a él, la seda blanca que cubría a la entidad invisible comenzó a tensarse con una violencia geométrica, dibujando ángulos imposibles que ningún cuerpo humano podría sostener. Los 2 pozos de luz blanca que hacían las veces de ojos se clavaron en él, no para verlo, sino para proyectar en su mente imágenes de desiertos de cristal y ciudades que se hundían bajo mares de mercurio. «Dile». La voz a través del auricular del teléfono de pared no era una sola, sino un coro de 1000 susurros superpuestos. «Dile que el contrato de 1962 no se firmó con sangre, sino con el silencio de los que vendrán después de ella». Elías dejó caer el auricular
que quedó balanceándose contra la pared como un péndulo marcando el fin de una era. La figura envuelta en seda dio un paso hacia adelante. No hubo sonido de pasos, sino una vibración que hizo que los frascos de formol estallaran uno tras otro, liberando una neblina química que se arremolinaba alrededor de la aparición. El rostro oculto tras la tela se inclinó, y el doctor comprendió con el horror de quien descubre una verdad atávica que la luz que emanaba de aquellas cuencas era la misma que brilla en el corazón de las estrellas muertas. A 800 kilómetros de allí, en el corazón del desierto de Nevada, la base subterránea rugía. Los generadores de tungsteno, alimentados por una tecnología que desafiaba las leyes de la termodinámica, alcanzaron su punto crítico. En una cámara acorazada, protegida por 3 metros de plomo y hormigón, un tanque de privación sensorial comenzó a drenar un líquido negro y viscoso. En el interior del tanque, una mujer que debería haber sido ceniza hace 6 décadas abrió los ojos. No eran ojos humanos, eran 2 esferas de una blancura absoluta, idénticas a las que acechaban al forense en la morgue. Su piel, perfecta y carente de poros, brillaba con una luminiscencia pálida. Alrededor de su cuello, una fina cicatriz roja palpitaba al ritmo de una señal de radio que solo ella podía escuchar. Se incorporó con una gracia depredadora, mientras las paredes de la cámara comenzaban a llenarse de inscripciones en un idioma que el hombre aún no había inventado. Mientras tanto, en Georgetown, el coche negro era ahora un mausoleo de metal y sombra. El hombre atrapado en el asiento trasero intentó gritar, pero descubrió que su voz ya no le pertenecía. El diario rojo abierto sobre sus rodillas había dejado de ser un objeto físico para convertirse en un vórtice. El mapa estelar en sus páginas comenzó a girar y el hombre vio cómo sus propias manos se volvían translúcidas, revelando una red de venas negras por las que corría la misma tinta carmesí del cuaderno. La casa frente a la que se habían detenido no era una construcción de ladrillo y madera. Era una réplica exacta, átomo por átomo, de la habitación de invitados de un rancho desaparecido en agosto de 1962. Las luces de la planta superior se encendieron, proyectando una sombra larga y familiar contra las cortinas de encaje. El hombre sintió un tirón en el centro de su pecho. El latido del diario y el suyo propio eran ahora una sola nota monótona y aterradora. Las puertas del vehículo se abrieron solas, invitándolo a salir hacia una calle que ya no pertenecía a Washington, D.C., sino a un espacio liminal donde el tiempo se doblaba sobre sí mismo como una serpiente que se devora la cola. Caminó hacia la entrada de la casa, impulsado por una voluntad que no era la suya. Al cruzar el umbral, el suelo bajo sus pies se sintió como arena caliente. El olor a gardenias era allí tan intenso que resultaba asfixiante. En el vestíbulo, un proyector de 16 milímetros comenzó a funcionar sin que nadie lo encendiera, proyectando sobre la pared vacía imágenes de una rubia platino riendo en una playa de Malibú. Pero en el metraje, su sombra tenía alas de insecto y garras que desgarraban la realidad misma. En la morgue, el Dr. Vance cayó de rodillas. La entidad de seda estaba ahora a escasos centímetros de su rostro. La tela comenzó a deslizarse hacia abajo, revelando no un cadáver, sino un vacío infinito que rugía con el sonido de 1000 galaxias naciendo y muriendo en un solo segundo. Ella ha vuelto por su voz, susurró el vacío. Y en ese instante, en todo el planeta, cada aparato de radio, cada televisor y cada teléfono móvil comenzó a emitir un único sonido, el suspiro de una mujer que acababa de despertar de un sueño de 60 años. Un suspiro que contenía las coordenadas exactas del fin del mundo. El hombre del diario dio un paso más hacia el interior de la estancia y el crujido de la arena bajo sus zapatos resonó como cristales rompiéndose en una catedral vacía. Las paredes de la réplica del rancho comenzaron a sudar un aceite denso que olía a celuloide quemado y a olvido. La sombra tras las cortinas de encaje se movió con una lentitud insoportable, estirando sus extremidades más allá de lo que la anatomía humana permite. Ya no era solo una silueta,
Era una presencia que succionaba la temperatura de la habitación, dejando rastros de escarcha negra en los marcos de las ventanas. Sus manos, ahora casi invisibles, se fundieron con el cuero del diario rojo. El mapa estelar que antes giraba en las páginas se proyectó en el aire, envolviéndolo en una cúpula de constelaciones muertas y galaxias que nunca habían sido registradas por telescopio alguno. Sintió que su memoria era saqueada. Sus recuerdos de la infancia, el rostro de su madre, el sabor del agua fría, todo era devorado por el vórtice para alimentar la arquitectura de ese no lugar. El hombre intentó cerrar los ojos, pero sus párpados se habían vuelto tan translúcidos como el resto de su piel, obligándolo a ser testigo de cómo la realidad se descosía por las costuras. En las profundidades del complejo subterráneo, la mujer del tanque caminó sobre el líquido negro sin romper la tensión superficial. Cada una de sus pisadas dejaba una marca de quemadura en el suelo de metal. Se detuvo frente a un espejo de seguridad y al observar su reflejo, la superficie de vidrio estalló en 1000 fragmentos que quedaron suspendidos en el aire, orbitando alrededor de su cabeza como una corona de dagas. Las inscripciones en las paredes empezaron a vibrar, emitiendo un zumbido de baja frecuencia que hacía que los dientes de los científicos muertos en los pasillos vibraran hasta pulverizarse dentro de sus encías. «El silencio ha terminado», dijo ella, y su voz no provino de su garganta, sino de todos los rincones de la base a la vez. En la morgue, el Dr. Vance ya no podía sentir el peso de su propio cuerpo. El vacío que emanaba de la entidad de seda lo estaba despojando de su tridimensionalidad. Vio cómo la habitación se aplanaba, convirtiéndose en una fotografía borrosa, mientras el rugido de las galaxias se transformaba en una salmodia rítmica. La entidad extendió una mano compuesta de pura estática y tocó la frente del forense. En ese contacto Vance vio el origen de todo el pacto firmado en 1962, la sangre derramada sobre un guión de cine que nunca llegó a rodarse, y el sacrificio de una mujer que aceptó convertirse en el faro de algo que habitaba en los pliegues del espacio. La voz, balbuceó Vance, con los ojos inyectados en una oscuridad absoluta. Ella no quiere hablar con nosotros. Ella está llamando a lo que viene después. A través de las ventanas de la morgue, el cielo de la ciudad cambió de color. No fue un atardecer ni una aurora boreal. El firmamento se tornó de un color violeta eléctrico, surcado por grietas de un blanco cegador. En las calles de Washington, los conductores abandonaron sus vehículos, hipnotizados por el suspiro que emanaba de sus teléfonos. Millones de personas levantaron la vista al unísono, con los rostros iluminados por el resplandor de una tormenta que no traía lluvia, sino geometría. En la casa de Georgetown, el proyector de 16 milímetros aceleró su ritmo. La imagen de la rubia platino se distorsionó hasta que solo quedaron sus ojos blancos ocupando toda la pared. La puerta de la planta superior se abrió con un gemido metálico. El hombre, cuya forma física era ya poco más que un esquema de venas negras flotando en un vacío con forma humana, sintió que el tirón en su pecho se volvía irresistible. Algo bajaba por las escaleras. No tenía pies, sino un arrastre de seda y el eco de 1000 aplausos grabados en una cinta magnetofónica que se degradaba por segundos. El olor a gardenias se tornó tan sólido que el aire se volvió viscoso, difícil de inhalar. El hombre estiró lo que quedaba de su brazo hacia la figura que descendía, mientras el diario rojo, en el centro de su pecho, comenzaba a latir con una luz carmesí que latía al unísono con el corazón de la mujer del tanque, a cientos de kilómetros de distancia. El espacio liminal se estaba colapsando, uniendo la morgue, el búnker y la casa en un único punto de absoluta imposibilidad. El velo es delgado y el abismo profundo. Si buscas respuestas en la sombra, este es tu lugar. Memento mori.